Cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que hizo es dar un paso de obediencia. Y en ese paso de obediencia Él se bautizó. Y llegó y se presentó en aquel lugar donde estaba Juan el Bautista. Y Juan dice, pero ¿cómo yo, si tú eres el Señor? Sabía quién era Jesús. Y le dice Juan, seamos obedientes, cumplamos la voluntad de Dios. Y viene y es bautizado. Saliendo del bautismo, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús tuvo un retiro. Mira, interesante, eso estaba analizando estos días. Lo importante que es tener un retiro espiritual. Lo importante de retirarnos. Jesús, antes de empezar su ministerio, se retiró. Se fue un tiempo a solas. Se fue un tiempo, ¿y qué lugar para retirarse? Al desierto. Se fue allá en ayuno. Durante, ¿se acuerda cuántos días? 40 días. Ahora, interesante, me llama esto la atención, hermanos. No sé si usted alguna vez le ha levantado preguntas esto cuando dice el verso 1. Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? A veces choca esto, ¿no? Para ser tentado por el diablo. Como que, ¿pero por qué? No, hay muchas preguntas. Pero ¿sabe algo interesante para empezar? Hay un plan de redención que el Señor tiene. Hay un plan. Y en ese plan de redención está demostrar, ¿verdad?, de que realmente la tentación que tuvo Adán y Eva la podían superar. Ahora, Jesús fue tentado en la misma condición. Óigame bien, en la misma situación que estaba Adán y Eva. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva fueron tentados por primera vez, ellos no habían pecado. Ellos estaban todavía en su estado original que Dios los había hecho. No había malicia. Por eso, ¿verdad? Ellos estaban desnudos y estaban tranquilos. Entonces, ellos fueron tentados como Dios los había hecho, puros. Ahora, en esa misma condición fue tentado Jesús. Y entonces ahora Jesús se presenta en aquel lugar. Fue llevado por el Espíritu, fue acompañado por el Espíritu, fue guiado. El Espíritu de Dios, ¿se acuerda cuando el bautismo? Y mire, ese es un gran ejemplo por si en algún momento lo cuestionan o le preguntan acerca de la Trinidad. Es un buen ejemplo de la Trinidad del bautismo. Cuando Jesús estaba bautizando, la palabra del Señor dice que descendió. ¿Qué descendió? El Espíritu Santo sobre él en forma de una paloma. Descendió el Espíritu Santo sobre él y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo contentamiento. Estaba presente el Hijo, estaba presente el Espíritu Santo. ¿Y quién más? El Padre. Estaba la Trinidad presente allí. Y entonces ahora, hermanos, Él es guiado por el Espíritu Santo. No es que es llevado a la fuerza por el Espíritu Santo, sino que Él es guiado. Así como nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. De esa manera el Espíritu Santo viene y guía a Jesús al desierto. Y ahora se va allá a enfrentar el primer desafío. El lugar donde se encontró Jesús con Satanás no fue allá en la cruz. No fue solo ahí que la venció, empezó venciéndolo allí en la tentación. Él se presenta en su humanidad, porque recuerde que Jesús 100% hombre, pero 100% Dios. Y en esa humanidad que Él tenía, por supuesto sin pecado, Él se presentó allá para ser tentado. Y viene allí, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Eso habla de su humanidad. Tuvo hambre. Y entonces, por supuesto, el tentador aprovecha la situación y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? Los deseos quizás deseos que Jesús tenía.
¿verdad? ¿Por qué no? En su humanidad pudo haber pensado en el pan, ¿no? Cuando estamos ayunando, ¿verdad? Lo que queremos a veces es querer ya terminar el ayuno y comer, y podemos pensar en algo. Pero mire, sabía qué necesidades tenía, sabía posiblemente cuáles eran sus deseos, y ahora viene y le ofrece algo que aparentemente él necesita. Y le dice, ¿y por qué no? Como que si dándole ideas, ¿no? ¿Y por qué no haces esto? ¿Sabe, hermanos? Algo muy interesante. Los que están saliendo del encuentro en este tiempo, de este retiro que hemos tenido, las tentaciones van a llegar a nuestras vidas. De que van a llegar, van a llegar. Lo importante es de qué manera vamos a enfrentar esas situaciones o esas tentaciones. Ahora, ¿por qué muchas veces sentimos que no hay tentación? Porque a veces le damos, ¿no? Ya no es una tentación. Me siento tentado, ¿verdad? A romper el ayuno, pero si nunca ayuna, ¿qué tentado va a estar? ¿No? Bien llenito, ¿no? Bien comidito. ¿Qué tentación va a ser un pan o un plato? No es ninguna tentación, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando estamos ayunando? ¿Qué tal cuando empezamos a hacer las cosas diferente? Jesús empezó a hacer su ministerio de una manera diferente. Entonces ahora viene la tentación pero Jesús le respondió, ¿verdad? Entonces él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante, hermanos, que en esos días, después, en Juan capítulo 4, estuvimos hablando hace poco de la mujer samaritana. Y en aquella conversación que tenía, los discípulos fueron a traer comida y él se quedó. Y entonces él dijo, ¿verdad? Que su comida era hacer la voluntad de su Padre, que eso le saciaba. Hermanos, muchas veces, y creo que podemos tener el ejemplo de los niños. Muchas veces cuando somos niños, ¿verdad? O si usted tiene un niño puede fijarse que los niños, hay veces, no todos, pero algunos, que prefieren jugar, o prefieren ver tele, o prefieren hacer alguna otra actividad que comer. ¿Alguien conoce a algún niño así? ¿Cierto? Y a veces uno dice, pero ¿cómo va a ser? ¿No? Prefiere jugar, se le olvida que tiene que comer. ¿Sabe por qué? Porque eso le apasiona. O cuando estamos ocupados haciendo algo que nos gusta, la comida es lo de menos, la comida puede esperar, esto me apasiona, esto me gusta. No sé si antes le decían a ustedes, vas a comer pelota, ¿no? Cuando andaba jugando pelota por allá. ¿A alguien le dijeron eso? ¿Verdad? Yo recuerdo que así nos decía mamá, ¿verdad? Van a comer pelota hoy, ¿no? No piensan en comer. Entonces, hermanos, nosotros, cuando algo nos apasiona, eso es lo que Jesús está diciendo, que a él le apasionaba hacer la voluntad de su Padre. Entonces, cuando nosotros ayunamos para servir en el encuentro, cuando nosotros ayunamos para buscar la presencia de Dios, eso nos apasiona. Eso es más grande que cualquier otra cosa. Es más, cuando miramos los testimonios de las personas, cuando escuchamos que el Señor ha transformado vidas, eso, hermano, es verdad, es satisfactorio para cada uno de nosotros. Entonces, después de esto, no se quedó contento el diablo. Lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo, en algo alto del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Sabe usted algo interesante? Y espero que me entiendan esto, que hay cosas, ¿verdad?, que realmente están ahí en la Biblia, pero Dios no las aprueba cuando estamos tomándola de una manera mala. Por ejemplo, esto, el diablo le tomó la misma Biblia, el mismo pasaje de la Biblia, y se lo puso a Jesús, ¿no? Mira, si la Biblia dice esto. Hermano, ¿cuántas veces cuando somos tentados, el enemigo utiliza la propia Biblia, ¿no?
Y le dice, pero mira, los de antes tenían 5, 6, 7 mujeres, ¿verdad? No es ningún problema eso. Y dice, no, es bíblico, ¿verdad? Bíblico, ¿verdad? Y la Biblia dice esto, y es que la Biblia dice esto. Pero a veces sacamos el contexto completamente, hermanos. Y entonces el Señor, ¿verdad? Cuando le dice eso, y le dijo, entonces, y tus manos sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces lo que el enemigo nos está proponiendo es que nosotros estemos haciendo las cosas en contra de Dios, en contra de lo que Dios nos ha ordenado. Y dice, otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Una gran mentira, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le puso un alto. Vete de aquí, Satanás. Ya no te quiero seguir escuchando. ¿De qué manera nosotros estamos reaccionando ante la tentación? Repito, vienen las tentaciones y vienen de diferentes maneras. En Santiago dice, ¿verdad?, que uno mismo, de las pasiones, de los gustos de uno, de ahí mismo surgen las tentaciones. Las tentaciones van a llegar. ¿Cómo vamos a reaccionar hacia la diferencia? Número 1, reaccionemos bíblicamente. Por eso necesitamos leer la palabra. Que la palabra del Señor traiga la respuesta. Que usted venga a la Biblia, el enemigo dice esto, pero a ver qué dice la palabra. Cuando estamos leyendo la palabra constantemente, hermano, es cuando vamos a salir adelante. Segundo, ya no preste más atención al enemigo. Por eso Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, ya no te quiero escuchar más. Las cosas son de esta manera. Yo me mantengo firme a lo que sé, a lo que creo. Eso le hizo falta a Eva. Si Eva le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vete de aquí, serpiente. Yo no te quiero seguir escuchando, porque Dios ya nos dijo qué debemos de hacer y es todo lo que necesito escuchar. No hubiera pasado nada, pero ella le escuchó, le prestó. Es más, empezó, sí, pero, y empezó a platicar con la serpiente. Quiero preguntarle esta hora, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros los desafíos que vienen hacia adelante? Porque de eso depende. Hermano, hemos visto personas aquí, ¿verdad?, con gozo, con deseo, y a los pocos días, cuando viene la tentación, cuando vienen pruebas, cuando vienen circunstancias difíciles, no aguantamos, salimos corriendo. Si estuvieran aquí todas las personas, ¿verdad?, que han pasado por un encuentro, no cabríamos aquí. Son muchas personas que han pasado por un encuentro. Hermano, lo que nos hace fuertes es la palabra de Dios. Lo que nos hace fuerte es la oración. Jesús venía de un retiro. Jesús estaba orando. Jesús estaba ayunando. Y es ahí cuando tiene aquella fortaleza. Por supuesto, algo muy interesante, el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Sabes? Es interesante que el Espíritu Santo, es importante que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Porque Él es nuestro consejero. Él es nuestro guía. Cuando no sabemos qué hacer, Espíritu Santo, ayúdame. Por medio de la palabra, háblame. Quiero ir en la dirección correcta. Hermanos, es tiempo de mantenernos firmes delante del Señor. De seguir adelante. La idea es crecer. La idea es levantarnos. No retroceder. No mirar atrás. El Señor nos ha llamado con un propósito. Por supuesto que en el camino el enemigo va a poner trampas. El enemigo va a tratar de desviar nuestra atención. Son tentaciones. Las tentaciones están relacionadas con nuestro ego, con lo que yo quiero, con lo que yo pienso. Es que no me gustó, es que no me trataron bien, es que no me miraron bien. Y ahí el enemigo le dice, mira, ya ves, no te quieren, ¿para qué vas a ir a esa iglesia? Mejor búscate otra iglesia. No, mejor quédate en tu casa, ¿para qué tanto, no? Ya de plano, ¿verdad? Pero sabe que el Señor dice, sigue adelante,
No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. En medio de la tentación, el Señor está con nosotros. En medio de las pruebas, el Señor está con nosotros. Amén. Y por eso lo podemos todo con Cristo, hermanos. Y eso dice la Biblia, todo con Cristo. ¿Y sabe qué? Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo estamos fritos, ¿no? Estamos muertos. Pero el Señor nos ha levantado. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Cuando viene la tentación, usted recuerde de dónde el Señor me trajo. ¿En dónde estaba antes? ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Hermano, es ahí cuando podemos adorar al Señor. Es ahí cuando podemos servirle al Señor de una manera diferente. Yo quiero invitarlo en esta tarde a que nos podamos poner a orar, a poner a pensar, poner a recapacitar y prepararnos para las luchas, prepararnos para la guerra. Que estemos firmes sin importar que venga a nosotros, sin importar los desafíos que vengan a nuestras vidas. El Señor Jesús enfrentó tentaciones. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó tentaciones. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no vamos a pasar tentaciones? Vamos a ser tentados de diferentes maneras, pero lo importante es cómo vamos a responder ante cada situación, ante cada circunstancia que nosotros enfrentemos. Puestos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos haga fuerte. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no quedarnos allí, que no volver atrás. Por supuesto, no vamos a volver atrás. Que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros. Si usted quiere levantarse, si usted quiere serle fiel al Señor, el Señor está dispuesto a trabajar con usted. Porque el Señor tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? Depende de nuestra disposición. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para servirle al Señor? Esta tarde, yo quiero que usted mire ahí en su corazón. ¿Qué pasaría si tuviera una tentación esta semana? ¿Cómo voy a responder yo a las tentaciones? ¿Me voy a quedar allí tirado? Quizás tentaciones en cosas que nos gustan. Quizás tentaciones que van a alimentar nuestro ego, que nos van a dar poder, que nos van a hacer sentir superior. Las tentaciones son variadas. La tentación puede decir, mira, si quieres trabajar el domingo después de trabajar toda la semana, te puedo pagar el doble. ¿No es una tentación? Es más, te puedo pagar 3 veces lo que puedes ganar entre semana si vienes a trabajar el domingo. Muchas veces caemos ante esas tentaciones y decimos, es dinero, ¿verdad? Y decimos, hoy sí. Son tentaciones y hay diferentes. Hay tentaciones que nos dan poder. Mira, si aceptas trabajar el domingo te vamos a ascender y ahora tú vas a tener tal nombre y ahora te vamos a dar una oficina y ahora te vamos a dar esto. Y está la tentación, hermanos. Y decimos, ¿será que puedo hacer esto? Pero hermano, está sirviendo. Ay, pero no sé, la tentación es grande y que otro sirva, ¿verdad? Pero yo no puedo. Es tiempo, hermano, de poder estar firmes delante del Señor.